Bien, entonces la siguiente parte es, eh, hay que pasar a la segunda forma normal. Una vez que ya están en primera forma, bueno, el requisito para pasar a segunda forma normal es que los anteriores estén en primera forma normal. Eso es clarito, ¿ya? Ahora, pero la segunda forma normal tiene algo bien particular, ¿ya? Tiene que ver con cómo uno observa eh, los campos respecto a otros campos, ¿ya? Eso es fundamental. O sea, uno puede llegar y encontrar una cierta relación que exista dentro de entre campos, ¿ya? ¿Sí? ¿Alguien me va a hablar? ¿No? ¿Ah, no la ven? A ver, más pensé que estaba compartiendo. A ver, ahí, ahí sí, ya. Entonces, ya. Entonces aquí tenemos entonces la primera forma normal, ya armada, que es requisito para pasar a la segunda. Y vamos a colocar aquí un renglón para que pongamos la delimitación de lo que es la primera forma normal a la siguiente. ¿Ya? Aquí todo esto vamos a separarlo. Ahí. Y vamos a decir entonces que aquí está la segunda forma normal. Bien. Entonces, la segunda forma normal, hay una cosa que en su definición, que habla de lo que es, generalmente se habla con un lenguaje así, que dice la clave candidata, una clave no candidata. No sé si han escuchado ese término, porque yo le estaba diciendo que clave candidata le hablan eh, a temas que son como el primary key, ¿ya? Pero si nos ponemos a ver eh, cuáles son no primary key, podríamos encontrar también una cierta relación que existan entre campos no primary key, ¿ya? Entonces, ahí es donde uno empieza a tener una observación de cosas que podrían eventualmente tener relación entre sí. Campos que uno dice, pucha, no parecieran que pertenecen en este caso a la factura, sino que pertenecen como a otra entidad, ¿ya? Entonces, hablamos de dos elementos. Uno que es la dependencia funcional completa y una dependencia funcional parcial, ¿ya? O dependencia, eliminar. El caso de la segunda forma normal es la eliminación de lo que son las dependencias parciales, ¿ya? Si hablamos de la factura, el folio tiene una dependencia funcional completa, porque el folio tiene sentido en la factura. Ahora, si hablamos del root de la empresa, dentro de la factura también podríamos decir que tiene una dependencia funcional completa, dado que se necesita dentro de la factura y el root de la empresa fuera de la factura no tiene sentido. Ahora, si hablamos de este atributo que es razón social, que es un atributo no candidato, no es un primary key, es un campo cualquiera, pero que su dependencia tiene a más de un elemento dependiente. Por ejemplo, acá podríamos decir que el, este campito, en razón social, tiene una cierta relación con empresa, pero también podríamos decir también que tiene una relación con la factura. Al tener esta dependencia doble, ¿ya? Que la razón social le hace sentido con el root de empresa y la razón social también hace sentido en el folio,
Entonces nosotros estamos en presencia de una dependencia parcial. Dependen de dos cosas. El folio no. El folio por sí solo está bien. El root también por sí solo también es dependiente completo. No así la razón social. Ahora, ¿cuál aquí tendrían dependencia parcial? Vamos a ir anotando, ¿ya? Razón social tiene una dependencia parcial sobre... Vamos a necesitar un poquito más de espacio, ¿eh? Voy a colocar aquí. No, al otro lado. Ahí. Y ahí vamos. Y esto lo vamos a ocultar. Ya para que nos dé más espacio. Bien, entonces tenemos lo siguiente. Razón social tiene una dependencia parcial con root empresa. ¿Ya? Después, vamos simplemente a colocar aquí dependencia parcial. DP. Perdón. DP. Y está asociado al root empresa. Lo mismo que tipo calle, nombre calle, número calle, villa, comuna, ciudad, localidad, email, fono. No me deja esa austera. Email, fono, área fono y fono son todos dependientes parcialmente de root empresa. Vamos a decir que aquí hay un mini grupo de dependientes parciales. Bien. Luego, el día, el mes y el año son dependientes totalmente de la factura. De hecho, podríamos decir que son de la factura. ¿Ya? Estos campitos están correctamente en la factura. Ahora, el root de cliente también está correcto, pero no encontramos, al igual que el root de empresa, no encontramos que la razón social del cliente pertenece al cliente también. Por lo tanto, podríamos decir que es una dependencia parcial, dado que yo puedo sacar la factura y si tengo el root del cliente sigue viviendo ese dato. ¿Ya? Entonces aquí podríamos decir que la dependencia parcial tiene con root de cliente. En todo esto, root de cliente y nombre, comuna cliente, ciudad, localidad. ¿Se fijan? Y ojo, mira, aquí hay una cosa bien extraña, pero también hay unos campos que nosotros los sacamos. No sé si se dieron cuenta. Que tenía giro cliente y faltó uno más aquí, ¿eh? Ojo con eso, que del anterior se murió. Faltó giro cliente y el otro era actividad económica. Estos eran de ¿cómo se llama? Eran de la factura, ¿se acuerdan que lo sacamos para afuera? ¿Ya? Giro cliente, que también puede ser mucho. Este también podría haber sido otra campita. Mira, voy a colocar acá también. No lo vimos. Giro cliente, ID, descripción. Y sería igual que el de acá arriba. Aquí faltó sacarlo. Ahí. Bien. Y este lo vamos a sacar. Que eso es de la otra parte. Ya, entonces, ahí lo dejamos bien relacionado. Ahí sí. Ya. Ahora, entonces, razón social, tipo calle, non calle, número calle, viña, comuna de cliente, ciudad, localidad, cliente, contacto cliente, root solicita, son todos del cliente. Ahora, ojo con algo. Root solicita y contacto. El contacto cliente sí es del cliente. Sí, podríamos decir que es del cliente. Root que solicita la factura puede ser variable. Yo creo que pertenece más a la factura. Por lo tanto, diría que es dependiente aquí. Todos estos campos son dependientes entre sí. Bien. Ahora, root solicita, referencia, info, pago, son todos de la factura. Subtotal, factura, descuento global, monto, monto neto, IVA, total IVA, IVA retenido total, son de la factura.
¿Ya? Entonces, aquí nos encontramos con una dependencia parcial en un grupo de datos, que son estos de acá. Y esto ocurre porque también podemos distinguir entidades distintas. Nos damos cuenta de que efectivamente ahora la tablita tiene más entidades que pueden ser representadas. Es entonces cuando nace una relación distinta. ¿Ya? Cuando tenemos una dependencia parcial, la forma de sacar la dependencia parcial es al revés de cómo se hizo en la primera forma normal. En la primera forma normal, la dependencia quedó como 1 a muchos. Bien, para sacar una dependencia parcial es al revés, queda muchos a 1, queda un foreign key en la tabla. Por lo tanto, la tabla quedaría de la siguiente forma. Primero hay que separar y desacoplar a una cosa que distinguimos como empresa. ¿Qué le vamos a dar? El root, su razón social, todos los campos que estaban acá le pertenecen a una empresa. Bien. Y ahora, y esta empresa, como tal, hay que también pasarle por toda la evolución. Tiene que tener todas sus formas normales. O sea, esta empresa tiene su primary key en el root. Bien. Y con eso pasamos a la primera forma normal. Todos sus campos son atómicos. Tiene todo. Sus campos no son múltiplos, o sea, no tiene columnas multiplicadas ni valores multiplicados. Eso ya tenemos aquí la tabla empresa. Lo mismo va a ocurrir con la otra tabla, que sería la tabla cliente. También tiene un root que lo identifica como único y sus otros datos que están acá, solamente que les vamos a quitar este tema que es cliente. ¿Ya? Tipo calle, nombre calle, número calle, comuna cliente, vamos a agregar comuna, así comuna, ciudad, localidad cliente, ciudad, localidad. Y contacto cliente, solamente contacto. Ahí. Entonces acá ya tenemos entonces el cliente y con su clave candidata que es el root. La tabla factura de compra, esta tabla, va a cambiar. O sea, voy a llegar y copiarla para el lado derecho. Ahora, ¿qué es lo que no va a tener? Vamos a sacarle inmediatamente los campos de los demás, pero vamos a dejar solamente la clave que unía a las tablas, o sea, root empresa. Al igual que el cliente. El cliente va a pasar lo mismo. O sea, vamos a sacar acá y queda así. Y faltó uno más. Ahí. Entonces, vamos a decir acá que nacieron otras cosas nuevas. Aquí nació dos foreign key. A diferencia de antes que teníamos primary keys. Entonces aquí tenemos una relación que se da ahora con el root de empresa. Bien. Y tenemos otra relación que se da entonces con el cliente. Ahí. Y dado que en la factura de compra tiene el campo repetido, entonces es un foreign key. Al igual que root de cliente. Y al ladito de todo esto, dado que ya teníamos algunas cosas ya separadas, entonces podemos perfectamente llegar y copiar todo esto y pegarlo acá. Bien. Entonces, manteniendo la anterior relación que era de factura, giro y actividad económica, que me quedaron ahora medio chasconeados porque ven que ya tenemos menos campo. Entonces, vamos a hacer así.
Vamos a ir a mover un poco los datos. Ahí. Y ese 1 también lo vamos a mover acá. Ahí. Entonces ahora, si ustedes se fijan, a partir de esa tabla primera que teníamos, ahora ya tenemos prácticamente 7 tablas, en donde se han ido separando de acuerdo a las formas normales. Ahora fíjense bien, la factura, ahora aparece factura con sus datos. Y los foreign keys que tiene son efectivamente los involucrados. ¿Se dan cuenta? Entonces, yo cuando les dije una forma muy empírica de hacer modelo, les dije, vean, lo que tienen que separar son los hechos. De los hechos tienen que ver los tiempos, tienen que ver el lugar y tienen que también ver los involucrados. Y de acuerdo a eso van a encontrar, y las cosas transadas, van a encontrar cuáles son las tablas. A eso yo más o menos me refería, ¿ya? Porque uno cuando ya empieza a observar muchas formas normales, y uno ya ha hecho muchos modelos, entonces se empieza a dar cuenta de que existen ese tipo de patrones, ¿ya? Y eso se le llama dependencia, en la eliminación de dependencias parciales. Este paso del 1F al 2F fue eliminar estas dependencias parciales y convertirlas en unas dependencias totales. Y para eso se crean las nuevas entidades. Ahora con el factor, si se fijan, la relación aquí sería el muchos. El muchos está asociado ahora a la factura. Entonces aquí sería el muchos. Bien. Y acá sería el 1. Aquí el 1 hacia la izquierda y acá el muchos hacia la derecha. ¿Sí? Esto lo vamos a poner un poco más arriba, parece. Y eso sería la segunda forma normal.